Este día el ministro de Gobernación Enrique Degenhardt y la canciller Sandra Jovel dieron detalles del acuerdo migratorio firmado entre Estados Unidos y nuestro país. ¿Qué le pareció esa rueda de prensa? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Explicaciones, pero antes los dejo con la nota del día. A 3 días de firmado el acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos, los ministros de Gobernación Enrique Degenhardt y de Relaciones Exteriores Sandra Jovel afirmaron que esta era la única salida para evitar impuestos a las remesas y a las exportaciones. Degenhardt explicó que no se trata de que Guatemala será un tercer país seguro, aunque Estados Unidos lo llame así. En donde Guatemala, por ejemplo, definió y aplica restricciones, en donde no vamos a recibir niños no acompañados, no vamos a recibir mujeres embarazadas en el tercer trimestre de su embarazo, no vamos a recibir criminales ni personas que hayan cometido crímenes o delitos en Estados Unidos. Tampoco vamos a recibir personas con necesidades especiales o capacidades especiales. Por su parte, Jovel afirmó que este convenio permitirá hacer una lucha más frontal contra el crimen organizado. Donde los guatemaltecos van a poder ir a Estados Unidos a trabajar de manera ordenada, regular y poder estar viajando de una manera constante entre Guatemala y Estados Unidos, no solamente dentro del ámbito agrícola. Posteriormente se va a hacer dentro del ámbito de la construcción y más adelante dentro del ámbito de los servicios. Los funcionarios criticaron a quienes interpusieron recursos en la Corte de Constitucionalidad e indicaron que si se aplican sobre el país las amenazas de Trump, será por estos malos guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, en cámara Juan Diego González, reportó para Guatevisión Andrea Orozco. Bienvenidos a Sin Filtro, comenzamos la semana discutiendo estos detalles que dio a conocer el ministro de Gobernación y la canciller en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en donde respondieron a varias preguntas de los periodistas. ¿Qué consecuencias tiene y qué repercusiones puede tener lo firmado entre Estados Unidos y Guatemala? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Explicaciones. Pero antes, damos la bienvenida a nuestros analistas. De este lado, Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Sí, ya regresé, ya estoy por acá. Y también de este lado, Philip Chicola. Buenas noches, Philip. Buenas noches, Ben. Y Daniel Herring, por allá lo tenemos también. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Descansaste o no? Bastante, aunque estuve trabajando mucho. Así le dicen sí, ahora. Seguro. No, entremos ya. Otros nos quedamos trabajando. Está bien. Cubriendo mientras el país agarraba fuego. Pero vine en el momento los que justo. tienen los privilegios del descanso son otros. Pero, es importante que la audiencia sepa esto. Viene en el momento justo, la firma de este acuerdo migratorio y las consecuencias que puede tener. Todas las semanas pasadas. ¿Qué impresiones tienen de la explicación que da finalmente el ministro de Gobernación de lo firmado en la Casa Blanca y también los detalles que explicó la canciller Jovel? ¿Hay contradicciones? ¿Se complementa la información o salen más preguntas a luz de lo que nos ha contado hoy los funcionarios? Philip, por este lado. Bueno, primera duda. Estados Unidos dice que es un acuerdo de tercer país seguro. Así ha salido salió de la boca del mismo Donald Trump, el mismo comunicado que publicó la Casa Blanca el viernes pasado. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó un pequeño comunicado aplaudiendo la suscripción del acuerdo de tercer país seguro. Entonces, para Estados Unidos, sistemáticamente estamos viendo a todos los diferentes voceros de la ecuación hablar de tercer país seguro. Yo no sé por qué aquí en Guatemala está ese esfuerzo por decir eso no es tercer país seguro, cuando en concepto es básicamente lo mismo. O sea, la idea del tercer país seguro era precisamente un estado que sirviera como de trampolín intermediario para las personas que pidieran asilo a Estados Unidos y que residieran en ese tercer país seguro, de ahí es donde viene el concepto, mientras se resuelve la solicitud de asilo. Entonces, yo no sé por qué hay, digamos, ese esfuerzo tan... Sí que lo sabes. Sí que lo sabes. Bueno, es por el amparo. No quieren llamar seguro porque hay un amparo. Quieren, parece que no quieren, y eso lo dijo el presidente en unas declaraciones, llevarlo a Congreso, porque sería, digamos, otra dinámica.
y dos, hay un amparo y a lo mejor pueden determinar que desobedecieron el amparo. Pero qué malísima negociación si ni siquiera fueron capaces de decirle a la contraparte, por favor, no utilicen tercer país seguro. Porque ellos salen diciendo consecuencias. Tercer país seguro y sale Trump, tercer país seguro. El vicepresidente Pence, tercer país seguro. La embajada de Guatemala, de Estados Unidos en Guatemala, tercer país seguro. Todos los medios de comunicación de Estados Unidos, tercer país seguro. No, y aquí, solo porque lo llamamos de forma distinta, Dios mío, qué mala negociación. Ahora, entonces, ¿crees que qué sí clase de negociación es que no se ponen de acuerdo en qué firmar? ¿Crees que sí hubo una negociación a esa altura como estaba la contraparte guatemalteca, ya luego de recibir los mensajes del presidente Trump? ¿Existió una negociación o simplemente acataron las disposiciones? Lleva viendo, vamos a ver, y aquí solo para cuestionar, hay muchos que están diciendo tenían que firmarlo porque hubiesen llevado a unas sanciones terribles. Hay que recordar una cosa, estas negociaciones y esos compromisos ya habían sido adquiridos antes de las amenazas de Trump. Y es el mismo Trump el que lo revela en un tuit hace ya, ¿qué?, aproximadamente un mes, que dice, Guatemala está a punto de firmar un acuerdo de tercer país seguro, y todos nos quedamos así como, sí, Guatemala, oscurantismo, opacidad, todo lo que ustedes quieran, y obviamente quien tenía razón en esa ecuación era Trump. Y cuando incluso el gobierno niega que estén siquiera pensando en algo parecido a país seguro, y el tercer país seguro, y los otros siguen repitiendo tercer país seguro, eso lo hace quedar como una auténtica banda de mentirosos este gobierno. Como que sí se estaba ocultando, en efecto, obvio, una negociación. ¿A quién nos creemos? ¿A las autoridades estadounidenses que están utilizando sistemáticamente ese término? Y los expertos que han leído el acuerdo te dicen, esto es un acuerdo de tercer país seguro, escrito sui generis, si quieres, con algunas cosas que son un poco extrañas, en un país que no corresponde para ser un tercer país seguro, pero es un acuerdo de tercer país seguro. No hay duda al respecto. Y los de aquí pensando que somos idiotas, ¿verdad? Estar la voluntad de quien se siguió el viernes en esa firma, ahora las explicaciones que da el ministro de Gobernación y también la canciller Jovel, ¿llenan las expectativas o confunden más? Mira, yo creo que explicaciones no pedidas son culpas aceptadas. Culpas aceptadas. Así es el refrán. Sí, partamos de ese punto. Yo leí en la tarde, y ahorita lo tengo abierto aquí en la Fable, lo que la Casa Blanca reportó, lo que decías, Philip, lo que decías, y el mismo presidente Trump, cuando miras, si ustedes entran a la Casa Blanca y ven lo que ellos llaman remarks, porque ellos ponen exactamente como ellos hablaron, lo que dijeron, cómo se refirieron unos a otros, le llaman tercer país seguro. Third safe, le llama el presidente Trump. Y luego, pues, lo más interesante es que el mismo, y está aquí en lo que publicó la Casa Blanca, es el mismo ministro Degenhardt se refiere precisamente a esto como el tercer país, este acuerdo, que ahora se llama Acuerdo de Cooperación. Es el nombre completo. Sí, tiene otro nombre mucho más largo, por cierto. Sí, él mismo lo llama, que es primera vez en la historia, que es único, pero esto de tercer país seguro. Eso es uno. Dos, se va a aplicar a hondureños y salvadoreños principalmente. La idea es que sea Guatemala donde ellos esperen manden la solicitud y esperen la respuesta de si se les da o no asilo aquí en Guatemala, y esto es como que un guatemalteco fuera a México, entonces fuera para Estados Unidos, pero en México tendría que pedir asilo, ya no sería digamos en la frontera o aún del lado de Estados Unidos, donde los tienen retenidos, sino también se da ese sería el tercer país seguro. Y cuarto, todas las preguntas que han surgido. Yo, por ejemplo, en la radio hoy en la mañana, todas las preguntas que llegaban ¿somos un país seguro para los guatemaltecos? ¿Tenemos las condiciones para brindar eso de seguridad para estas personas? ¿Qué va a pasar, digamos, si realmente vienen salvadoreños y hondureños? Porque a estos dos se refiere específicamente el texto de este documento, digamos, si vendrían. Entonces es una invitación para que vengan
O simple y sencillamente puede también pasar lo opuesto, ¿verdad? Que mejor van a decir, yo no voy a esperar 2 años, y menos en Guatemala. Y lo que suceda es que lo que quería Trump y la Casa Blanca, que era detener esto, llevar a los coyotes y que ahora ya tienen extradición de amenaza, posiblemente también se podría revertir, y lo que suceda es que suba el precio pero la gente aún así se arriesga a ir. Se arriesga a ir. Solo con la información que nosotros mismos llevamos hoy en la noche es que esta semana ya están programados por lo menos 15 vuelos con 150, creo que es el de menor guatemaltecos que vienen repatriados, y creo que el más grande es 252. Hay 5 Pero programados para el viernes. eso no tiene nada que ver con el acuerdo. No tiene que ver nada con el acuerdo, no está pero este vigente. es un proceso, digamos, la repatriación es un proceso también que está estando en paralelo después de toda esta discusión. Hay algo que el texto menciona y dice, pues Estados Unidos se compromete a fortalecer las instituciones, pero también hay un espacio en donde no hay una obligación de financiar, digamos, la implementación del tercer país seguro o de este proceso de asilo. Es que yo por eso sostengo que la implementación del acuerdo es inviable. Guatemala no tiene la capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones de un acuerdo de esta naturaleza. Y ojo, hay casos en el mundo de países que han servido, a ver, no de tercer país seguro, porque es una calificación muy particular, pero de estados que reciben de forma temporal a migrantes. Por ejemplo, ha pasado con Turquía y la recepción de migrantes sirios derivado de la guerra civil para entrar a Europa. Pasa en España con los migrantes que vienen de Marruecos, Libia y del norte de África. Pasó en Italia también con los migrantes provenientes de Libia, por ahí de la guerra civil después de la caída de Gaddafi. E incluso pasó en Alemania, temporalmente, con los sirios que también estaban migrando de la guerra civil. Aquí hay 4 ejemplos. Y en los 4 países, puedo decirles que fue complicadísimo que Italia, España, Turquía y Alemania pudieran tener la capacidad de construir la infraestructura necesaria para acoger a los migrantes, o poder proveerles de los servicios, porque la solicitud de asilo no es un proceso de una semana, toma meses, años. Eso implica que hay que estarles proveyendo una serie de servicios. Hay que generarles, por ejemplo, oportunidad de emplearse de forma temporal. En esos 4 países, que son países ricos, europeos, no se tuvo la capacidad de poder acoger a esa masa tan significativa de personas que estaban pidiendo asilo, a pesar de una inversión muy fuerte de recursos. Claro. ¿Qué va a pasar aquí en Guatemala, donde no tenemos los recursos? Vamos a responder. Bueno, vamos a la pausa. Espérese, Daniel. Ya al regresar le doy la palabra. La etiqueta de la noche, SF Explicaciones. Volvemos luego del corte. A estas alturas es un poco riesgoso, ¿verdad? Tener un convenio, aunque pues hay que manifestar, ¿verdad?, de que cualquier convenio que traiga beneficio para Guatemala es bueno, pero pues hasta el momento no sabemos qué tipo de convenio. Hasta donde tengo entendido, este convenio trae únicamente beneficio para los migrantes salvadoreños y hondureños, no para los guatemaltecos. Entonces, por lo tanto, creo que ahí hay un obstáculo. Todavía está en análisis ese documento que fue firmado por el ministro de Gobernación. De hecho, la Constitución Política de la República, en uno de sus artículos, establece que el que tiene el manejo directo de la política exterior es el presidente constitucional. No sé por qué razón no lo hizo él, sino que delegó al ministro, pero bueno, el tema es que yo creo que ha creado mucha discusión este convenio. La información no está lo suficientemente clara, el gobierno no ha dado una declaración de qué es exactamente lo que se firma. El ministro dice que es una cuestión social, el presidente de Estados Unidos dice que es un tercer país a lo que nos estamos convirtiendo. A mí lo único que me queda claro es que tiene que pasar por el Congreso de la República. Se haya firmado lo que se haya firmado.
Las reacciones en el Congreso de la República, en donde dicen los parlamentarios, de esto lo tenemos que conocer, tenemos que leer el articulado. Bueno, ellos a veces no leen los proyectos, entonces tampoco es una garantía de que vamos a tener una discusión a profundidad en el organismo legislativo, pero tiene la palabra Daniel. ¿De qué estamos hablando exactamente? Porque hay muchísimas aristas. Estamos hablando de los ejemplos. De los casos europeos. No, lo que pasa es que hay que decirlo. Un acuerdo como este, creemos que están hablando de mandar a todos aquí, y no es así. Sale muchísima gente de nuestra región hacia Estados Unidos y no todos son agarrados en la frontera. O sea, la gente sigue entrando por unos números muy grandes, y no todos los que son agarrados en la frontera piden asilo. Esos son los que deportan, que estaba hablando antes Stuart. De los que piden ese asilo, el año pasado hubo unos 100.000. 100.000 personas pidieron asilo diciendo soy perseguido, me están extorsionando, soy perseguido político, ese tipo de cosas. Lo que te están diciendo es, a los guatemaltecos no los vamos a mandar a su país a que pidan el asilo, obviamente. Entonces, si finalmente no es México el otro tercer país seguro, que sería el que tramitase lo de los guatemaltecos, van a seguir siendo tramitados por Estados Unidos, y serían aproximadamente 60.000 aplicaciones de los hondureños y salvadoreños. Yo creo que lo que está pretendiendo el gobierno de Trump es que la gente, cuando sepa que la van a agarrar y van a decir yo pido asilo, bueno, entonces te mandamos a Guatemala, va a decir, ¿sabes qué? Mándame a mi casa mejor, porque yo a Guatemala no voy a ir. ¿Verdad? Desalentar esa alternativa. Entonces, lo que quieren es modificar el comportamiento y que aquí no haya tantas personas pidiendo asilo, porque obviamente Guatemala no es el país pero ideal. Pero ¿quién sí va a venir? ¿Para quiénes sería atractivo? Para el que tiene acá? 5 órdenes de captura en su país de origen, por ejemplo. Bueno, pero la palabra de Earhart era que personas con ese perfil no iban. No, con delitos cometidos en Estados Unidos. Pero que traigan de una historia. Por ejemplo, mira, yo soy un padre de familia hondureño que estoy escapando de mi país porque soy víctima de extorsiones de pandillas, no encuentro empleo y el sistema hondureño no me genera oportunidades. ¿Le suena parecido? Algo parecido. Con casualidades. Entonces, yo, padre de familia hondureño, digo, bueno, voy a pedir asilo a Estados Unidos. Pido asilo, entonces por el convenio me toca irme a residir a Guatemala en lo que se resuelve mi solicitud de asilo. Entonces, la tesis que dice Daniel es que ese padre de familia, después de estar 6 meses, 1 año en Guatemala, viviendo condiciones idénticas o peores que las que estaba en Honduras, va a decir, no, ¿saben qué? Me vale gorro, yo no quiero llegar a Estados Unidos, mejor me regreso a mi casa en Honduras. Es que ese es un caso. Y se riega, eso puede pero pasar. esto es muy importante, en las redes de migración se riega la bola. Mira, si están mandando automáticamente a Guatemala, y las cosas en Guatemala son una auténtica porquería, porque imagínense si todo esto es una polémica, digamos, es evitar la polémica y el desgaste que está teniendo Trump en los centros de detención, y ahí va la famosa diputada Ocasio-Cortez a visitarlos y las fotos de la gente hacinada y todo eso. Imagínense, si ellos están teniendo problemas de gestión, ¿cómo lo gestionaríamos aquí? Sería tremendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo ya no soy ese padre de familia hondureño, sino supongan que yo soy un pandillero hondureño, que tengo 5 asesinatos en mi haber y que ya sé que la policía me está buscando. Entonces necesito salir corriendo. Y mis homies me van a recibir ahí en Los Ángeles. Entonces, ¿qué necesito? Para hacerla bien voy a pedir asilo. Te van a decir, ándate a Guatemala. Ok, porque yo no puedo regresar a Honduras o me van a capturar. Ahora, entonces, ¿quién tiene el incentivo de hacerle ganas? Y puede seguir con el negocio, dice, aquí. Mientras estoy aquí, como puede estar libre, esto es otra cosa que hay que decir, como puede estar completamente libre por el territorio nacional toda esta gente que está pidiendo asilo, y mientras está en trámite tiene el derecho de ser salvaguardado por el Estado, en este caso nosotros, tercer país seguro, por eso se llama así, que sea seguro frente a las amenazas que tienen en su país de origen, puede decir, bueno, pues me conecto con las redes locales, o digamos, ese es el escenario
no tan numeroso, pero más fatídico que está hablando. Fatídico que, o sea, Estuardo, las vulnerabilidades del país hacen que sea difícil una implementación de este tipo. Entonces, pero también la responsabilidad de Estados Unidos hasta dónde debería cooperar en esa implementación, porque si esto no funciona se puede convertir, ya lo han dicho algunos analistas, en una emergencia humanitaria o exacerbar problemas sociales que ya existen. Posiblemente ese sea el objetivo, bajar la crisis humanitaria que está ahorita en la frontera. Que está cerca de ellos, alejarla aquí, y ese podría ser un objetivo. Pero un objetivo que sí está claro es el objetivo de quitarle el negocio a los coyotes. De hecho, como que así como la guerra contra las drogas, ahora empieza la guerra contra los coyotes. Pero ¿y en qué sentido quitaría el negocio de los coyotes? ¿Cómo lo podemos No, ese es el argumento que presentó el presidente Trump. Sí, yo también soy de la idea que es al revés, que lo que va a subir es el precio. Va a encarecer el coyotaje. Va a encarecer el coyotaje y eso va a hacer que más gente quiera meterse al negocio, como en las drogas. Entre más caras. Ha funcionado también en el narcotráfico, eso de meter gente en la cárcel. Ya nadie más sigue el negocio. Y que se extraditan a unos coyotes y todo eso, lo único que va a hacer es que va a ser más cara la droga y más caro el coyotaje. Y como ya lo hemos explicado varias veces aquí, y hay en estos embajadores de Naciones Unidas en términos de migración, una artista que lo explicó tan bien y me gustó mucho, porque ella dijo, miren, con la droga pues llega una vez, se consume y se termina. El problema con la gente que quiere pasar hacia Estados Unidos es que ellos, si no van la primera, empiezan la segunda y la tercera. Entonces el coyote tiene 4 o 5 oportunidades de cobrarle, digamos, a diferentes personas que quieran pasar. Entonces es un negocio que cada vez va creciendo más y más. Yo creo que a la crítica de las condiciones, es obvio que no tenemos las condiciones. Eso cae de su peso. Eso no hay ni que explicarlo. Pero esto se ve lo vieron como una opción, de poder quitar el negocio a los coyotes, lo cual no creo que vaya a suceder, pero al mismo tiempo también, y aquí sería interesante, porque hacen mención en la discusión entre McAleenan y Degenhardt y el presidente Trump acerca de la ley internacional en materia de asilo. Y yo creo que cuando uno lee todo el texto, creo que estamos entendiendo estamos bajo 2 definiciones, o sea, 2 definiciones muy diferentes de qué es asilo para unos y qué entendemos nosotros por asilo aquí en Guatemala. Pero sí hacen referencia a esta ley. Ahora, lo que pasa con México es muy interesante, porque una pregunta que le hacen al presidente Trump es precisamente, mire, ¿qué pasó con México, verdad? Entonces le dicen, mire, México ya se movió, ya empezó a mover tropas, y sigue la 20,000, y la expectativa de él es que lleguen a 26,000. Y sigue la presión. Y sigue la presión, porque, miren, la presión esta de los impuestos, de los tariffs, o sea, las tarifas, las barreras, sus aranceles de entrada a Estados Unidos, y eso búsquelo, ahí está en el texto, el mismo McAleenan dice que eso sigue en la mesa. O sea, es una base que está ahí esa fue la forma de que se puede volver a utilizar. Esa fue la forma de presionar, y yo creo que se puede, en términos de Guatemala. En términos de México, México ha actuado mucho más. Lo que dice el presidente Trump es que México ha actuado más rápido y ha puesto tropas principalmente hacia el sur. Y ha negociado mejor. Porque la realidad, y esto es una de las mentiras más descaradas y más absurdas de la rueda de prensa de hoy, es que salgan diciendo como principal argumento, y fue con lo que abrió prácticamente Degenhardt, miren todo lo que nos hubiese pasado si no hubiésemos firmado. Nos hubiesen puesto impuesto las remesas, que si las tarifas, que si la prohibición de viajar, que si no sé qué. Miren, ¿y ustedes fueron presionados? No. ¿Cómo que no? Si usted mismo acaba de decir que lo estaban firmando para que no pasasen esas cosas. Pero no fue a nosotros, fue a la parte económica del país, dices tú. Pero que, ¿de verdad se creen que somos tan tontos? ¿Se creen de verdad que somos tan tontos? ¿O es al revés? Y mira cómo entra esto dentro de la campaña política de Estados Unidos. Porque después de la discusión 2020, viene la otra, casi la mitad de la conversación fue echarle la culpa a los demócratas que no quieren una política de migración y que los demócratas... Y una victoria política para Trump en el momento. Y que interesante que, digamos, le da
la culpa la echa a los demócratas que no quieren cuando ellos, y repiten, cuando ellos los demócratas hace años estaban de acuerdo, por ejemplo, con el muro y que sigue la construcción del muro y todo esto. Entonces, de una firma, de un acuerdo o como se llame esto, pacto, lo que sea, cambia la conversación, ¿verdad? Hacia la política interna de Estados Unidos. Hacia el objetivo que realmente se está trazando para el siguiente año. Obviamente, de la campaña, y la campaña está, como dicen los gringos, full swing ahorita en Estados Unidos. Están todos los debates de los demócratas, ¿verdad? Al mismo tiempo, la campaña de Trump. Inmigración es uno de los grandes temas. ¿Cómo comparamos esta firma del convenio con la negociación que llevó a cabo en su momento el canciller mexicano Ebrard, donde también existieron las amenazas de las tarifas? ¿Cómo vemos el acercamiento de Pompeo con Nayib Bukele en El Salvador, en otro tipo de deferencia, de relación que se tuvo? ¿Cómo quedó Guatemala? Pero me lo responde Philip al regresar del corte, no se te vaya a olvidar, ¿eh? Volvemos luego de la pausa. ...2019 podría convertirse en el año con la mayor cantidad de deportaciones al país. A la fecha ya se supera la cifra de deportaciones desde Estados Unidos con más de 33,000. En 2018, para julio, se registraban 30,138 connacionales reportados vía aérea. De enero al 26 de julio, el Instituto Guatemalteco de Migración ha registrado el retorno de 33,039 personas provenientes de Estados Unidos. Han sido retornadas vía aérea. De estas personas que menciono, 29,290 son mayores de edad de sexo masculino, 3,470 mayores de edad de sexo femenino. Asimismo, se tiene el retorno de 183 niñas y 96 niñas, en un total de 290 vuelos que se registran de enero al 26 de julio. A esta cifra se suma la deportación por vía terrestre desde México de 28,066 guatemaltecos, datos registrados hasta el 15 de julio, mientras que en 2018, al 31 del mismo mes, se registraron 23,531 deportados. Pero la mayor cantidad de deportados se prevén para este viernes, cuando aterricen al menos 5 aeronaves. Entre 500 y 600 guatemaltecos deportados de Estados Unidos arribarán al país. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Esas son las cifras de los retornados hasta esta fecha y que supera ya los números de años anteriores. De enero hasta acá, la fecha. De enero para acá. Vamos con Philip, que tenía su intervención. A ver, pendiente. Bullying, Donald Trump. Bullying no. Bullying no, No. un Freudian slip. Sinónimo, es sinónimo. Bullying, Donald Trump son sinónimos. Donald Trump practica el bullying internacional. Y lo hizo con México y ahora lo hizo con Guatemala. Porque con México se recordarán que la presión hacia la República Mexicana era en dos vías. El tema de la renegociación de algunos términos de NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio, y el tema migratorio. Y entonces, bajo una estrategia prácticamente idéntica a la que utilizó con Guatemala, que fue decir, bueno, vamos a poner aranceles, vamos a limitar la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, le vamos a poner impuestos a las remesas, etcétera, 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 apretándole las tuercas un poco en temas comerciales, consiguió que México aceptara cumplir con todos los requerimientos de política migratoria, concretamente de movilizar tropas a la frontera con Guatemala para convertirse, digamos, en un filtro, en un tapón para los mexicanos que migran hacia Estados Unidos. Y segundo, para renegociar algunos términos del Acuerdo de Libre Comercio. Esa estrategia le funciona a Trump en su relación bilateral con México. Entonces, ¿qué vemos? Que con Guatemala aplica exactamente el mismo modelo. Que con Guatemala, a ver, hay que conocer algunos detalles de cómo se dio la negociación previa. Pero en el momento que parecía que se había bloqueado la suscripción de un acuerdo migratorio con Estados Unidos, vienen los dos tweets, que me encanta de verdad que en Guatemala todos los defensores de la soberanía, cuando Donald Trump publica dos tweets, fue saludo 1, atención 2, señor presidente. Y no tardaron mucho además en prácticamente decirle firma, lo que sea que tengamos que firmar. A mí también me va a encantar, porque aquí vamos a estar muchos años.
Y esto es lo que... Porque cualquier cosa pedís asilo en Estados Unidos y te quedas aquí en Aquí en Guatemala. Unos 3 años más. No me refería a esto. No me refería a eso. Me refería es que yo quiero ver a estos mismos, cuando cambien las cosas en Estados Unidos, que cambiarán 1 año, 5 años. En algún momento van a cambiar, la política es un juego que se juega constantemente, y que Estados Unidos empieza a meter presión para que hagan otras cosas, no esto precisamente, sino cualquier otra cosa. Quiero ver yo a los mismos, si no están de acuerdo con eso que está pidiendo Estados Unidos, como no lo ha estado en otras ocasiones, los gritos que van a pegar de nuestra soberanía, aguantemos y demás. O sea, es una cosa tan selectiva, ahí sí, de agarrar el discurso de soberanía y ahora lo meto debajo de la mesa, ahora lo saco. Es tan poco creíble ya para actores, algunos de los actores que han salido diciendo esas cosas, que de verdad no entienden el tipo de desgaste que están teniendo ahora. Porque no es de ahora, no es de un tuit y reacciono, sino que es, vamos a estar muchos años aquí. Y cuando Biden sea presidente y Biden haga otra clase de presión para otro tema, llegue Biden y diga, quiero la CICIG de vuelta, o si no, pongo aranceles y pongo no sé qué y pongo no sé cuál. A ver si no me va a decir, sí, la CICIG de vuelta, todo el mundo firme que la CICIG venga de vuelta. Ni de lejos van a hacer eso. Ni de lejos. A ver, ¿qué? Solo un último dato. Bukele, anticipándose a que, digamos, siguiente en la ecuación era El Salvador. Salvador. Esto era como un dominó. Bukele ha intentado, amortiguar la potencial presión de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hemos visto que ha hecho Bukele? Bukele ha entrado en una relación directa y cercana con el Departamento de Estado, con el secretario Pompeo, para tratar de atender el tema migratorio desde causales más estructurales. Entonces está Bukele diciendo, ayúdenme en temas económicos, ayúdenme en temas de gobernanza, lucha contra la corrupción, evitemos las causales que provocan la migración. Porque Bukele sabe que o entra en una relación amistosa con Estados Unidos o va a tener un tuit. Viene el bullying eventualmente. Entonces es parte, digamos, creo que Bukele se está anticipando a lo que ya vio que ocurrió con México y a lo que está pasando ahorita con Guatemala. Que es simplemente tener una mejor negociación. ¿Qué va a pasar? Bueno, una negociación más planificada, anticipada. Bueno, no ponerse de alfombra a la primera, ¿no? ¿Qué va a pasar con el futuro de este acuerdo? Ahí ya lo escuchábamos, las de reacciones de algunos congresistas que hablan de la ratificación. El viceministro de Relaciones Exteriores hablaba también de una ratificación del presidente Jimmy Morales, pero también hay otros que incluso piensan que el acuerdo puede tener algunos obstáculos, no acá en Guatemala, sino también en Estados Unidos, con algunos congresistas allá en la Unión Americana. Jueces. ¿Qué va a pasar? Los congresistas, de hecho ellos, el momento de haber firmado este acuerdo, estaban ya con sus tweets también listos. De hecho lo han llamado no solamente ilegal, sino inhumano. Inhumano en términos de que aquí no es una migración que viene o que ya está, digamos, en el proceso, no es como en la migración hacia Europa, en el cual la gente pues de Siria se va por cualquiera de la ruta, principalmente de Turquía, ¿verdad? Pero aquí es como un incentivo, también como decirle, tienen una posibilidad, pero es una posibilidad remota de entrar a Estados Unidos si lo hacen a través de el bendito tercer país seguro. No solo eso, sino que también lo han llamado ilegal. Y yo creo que en Estados Unidos, más que lo que diga un senador, más que lo que diga un congresista, en realidad lo más importante, y eso es lo más importante dentro de esa cultura, es lo que diga un juez. Sí, que puede frenar. Puede frenar, puede encontrarle, puede hacer muchas cosas. Los jueces, lo cual se hizo también ya con digamos, con el número de países que, por ejemplo, el presidente Trump dijo que no podían entrar. Eso se llama un vetting total. Ahí estaba Irán, eran 7 países que no podían entrar. De hecho, hasta una de las amenazas fue precisamente que casi que Guatemala, de no firmar, sería el 8º país, ¿verdad? Que ningún guatemalteco podría entrar. Pero ya no solamente en temas migratorios le paran los jueces federales. Otra cosa es que después suba
a la subió Suprema. Y arriba sí se lo aprobaron, que fue una cosa Pero curiosa. De hecho, fue el mismo día que firmó este acuerdo, también salió... Pero esa parte es la parte del muro. Sí, que bloquearon le libraron esos a nivel fondos federal y le liberaron los fondos en la Suprema. Pero le han bloqueado el tema de la prohibición a países musulmanes. Le han bloqueado ciertas medidas que estaba tomando para restringir quién podía pedir asilo, quién no podía pedir asilo. Y se las restringieron. No me extrañaría, nadie puede asegurarlo, pero no me extrañaría que un juez federal de estos totalmente anti-Trump en California le vote una medida, porque ha pasado en prácticamente todo lo Pero terminaría también en la Suprema después. Sí, pero digamos, eso sí agarra el balón y lo tira hacia adelante, lo pone en un momento electoral y también entra, que es otra de las irresponsabilidades de este gobierno, también entra el gobierno nuevo, el que sea, y entra un gobierno más fresco y esperemos que con alguna idea un poquito mejor que estos, porque hay que decirlo, aunque esté facultado legalmente hacerlo, de verdad deberíamos meternos en la cabeza que en un proceso de transición no se aprueban cosas tan profundas y con tantas consecuencias como esto. O sea, para un gringo entender que tú eres un gobierno saliente y que es el siguiente gobierno el que tiene que entrar a conocer, es muy fácil, y hubiese movido la presión el presidente para los candidatos. O sea, es muy fácil de entender dentro de la cultura política de Estados Unidos eso. Claro, asumiendo que el presidente lo que quiera es lo mejor para el país y no lo mejor para sí mismo. Porque si es por intereses puramente personales, tener una negociación con Trump es algo que le ayuda mucho. Pero que le ayude al país, el país se beneficiaría moviendo esto hacia más cerca de 2020 posible, y en 2020 Estados Unidos ya está en modo elecciones y el escenario cambia mucho con respecto a lo que está pasando. Las fuerzas políticas en el Congreso de la República, como se han expresado los partidos políticos que han manifestado sus suspicacias de la secretividad del mismo, pero tampoco han dicho no lo vamos a conocer o hay que analizarlo más. ¿Cómo está el Congreso? Hay una discusión que creo que no se ha tenido, y es si la ratifica. Bueno, digamos, el gobierno está intentando promover el argumento o digamos, encontrarle una salida de que no hay necesidad de ratificarlo. La Constitución es muy clara en establecer que aquellos acuerdos internacionales que impliquen alguna erogación de recursos fiscales o que afecten el dominio de la nación deben de ser ratificados por el Congreso de la República. Yo creo que es válido el argumento de que un acuerdo de tercer país seguro, un acuerdo de asilo temporal, etcétera, etcétera, implica una afectación del dominio. Habiendo una afectación del dominio, esto implica que se tiene que ratificar a nivel de Congreso. Pero hay otro debate más, si se requieren 80 o 105 votos para la ratificación del acuerdo. ¿Por qué les digo que esto es importante? Yo no veo hoy en el Congreso de la República 105 votos. Van a querer encontrar el 85. Porque hay una serie de dinámicas que hacen muy compleja la operación de este Congreso, por ejemplo. Y no van a llegar a 105. Para empezar, de los 158, si hacemos un análisis de los registros, hay por lo menos 20, 30 diputados que creo que no han puesto un pie en el Congreso en este 2019. Cuando vemos las sesiones que se dieron en el primer semestre de 2019, solo en términos de números, la asistencia de diputados estaba entre 70 y 90. Pasar de 80 diputados presentes en el hemiciclo fue sumamente complicado. ¿Por qué? Hay diputados que no se reeligieron, hay diputados que tienen antejuicios encima y que ni siquiera se están apareciendo porque no quieren pasar la vergüenza de que les pregunten por el antejuicio. Hay otros diputados que sencillamente ya están divorciados desde hace mucho tiempo del Congreso. Entonces, en términos solo de presencia, que hayan 105 votos para ratificar ese acuerdo, muy difícil, casi imposible. Incluso... Si es Jax es el que salía antes en la nota, claro, es el que quema la piñata. Y él es de FCN. O sea, si el diputado del FCN es el que llega y empieza a quemar la piñata de Trump, es complicado. Y además, y esto siempre pasa con Congreso, Trump puede presionar muy bien a un presidente, pero presionar a 158 personas, hay cada quien, yo sí me imagino que cada uno dice, bueno,
que venga Trump y vamos a ver si me puede ayudar con alguna que cosita mía. Juicio ahí, y claro, que son tengo... 158 intereses que son muy difíciles de articular. O sea, conseguir consensos es algo complicado y una vez más, tira el balón hacia adelante y creo que por ahí se puede evitar esto que en ningún caso, aparte de ese argumento de que evitamos la extorsión, tiene consecuencias demasiado positivas para Guatemala. Una pregunta que dejo en el aire para el siguiente bloque. ¿Regresará algo de esto a la Corte de Constitucionalidad? Y hay 3 acciones presentadas por ahí. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Explicaciones. Estamos analizando las declaraciones del ministro de Gobernación y de la canciller Jovel que dan pues detalles del acuerdo migratorio que firmó Estados Unidos y Guatemala. Teníamos aquí pendiente a Daniel, ¿no? ¿O terminamos con Daniel? ¿Intervención? No, yo puedo seguir hablando. Bueno, pasemos por acá. La pregunta, ¿la CC volverá a conocer este tema? Bueno, que tuvo una presión fuerte en la semana de los tweets y todo. De hecho, hoy mismo entró otra acción en paro. Sí, otra acción a la CC por parte del Procurador de los Derechos Humanos. Tiene varios que conocer. Y vamos a ver. De hecho, la CC, y esta es una cosa que en la conversación entre Degenhardt y el presidente Trump, dice el presidente Trump, sí, pero las cortes no se opusieron. Entonces le dice, no es así, le dice el ministro Degenhardt, y le dice de otra manera. Las cortes solo indicaron el proceso el camino por el cual se hace esto. Y creo que si es consistente la CC, va a seguir con esta idea de mostrar cuál es el camino. Y el camino va a ser otra vez llevarlo al Congreso. El Congreso de la República. Entonces el Congreso va a tener que decidir entre lo que explicaba Philip de los 80 o los 105, mayoría calificada, mayoría simple, se van a tirar por los 105, mayoría calificada. Y esto va a ser imposible de tomar una decisión. Entonces se va a quedar así como que prevalece la decisión que tomó el presidente de la República, enviando a los 2 ministros a firmar este acuerdo de Estados Unidos. Digamos que esa sería la ruta y ese sería el camino. Pero las Cortes, si mantienen el mismo, si es que también lo que se presentó hoy y los 2 que tienen por resolver están en la misma línea de declarar esto. De hecho, el de hoy no solamente es de declarar esto inconstitucional, sino también de meter preso al ministro de Gobernación. Esto sí va hoy. Y eso no sé si la CC... la debida ejecutoria que la vía ejecutoria es la CC porque es básicamente la CC ordenaría entonces... La destitución de la destitución, no, pero no solo la destitución, sino hay varias cosas que se están pidiendo aquí y esto por quien los están interponiendo esto porque creen que se ha cometido, se ha violentado aquí que no se cumplió una es el nivel penal al que ellos entraron, ¿verdad? Otra dificultad que tiene este acuerdo de llegar al Congreso de la República, como lo menciona Estuardo, si incluso los magistrados de la CC vuelven a indicar el camino que debe recorrer esta ratificación, es qué va a pasar con el bloque de la UNE, que tiene representación en el Congreso de la República, cuando la candidata presidencial dice, eso no está bien, eso es irresponsable, eso no lo vamos a conocer, eso no... Es que yo creo que lo más fácil, y por eso les digo, solo el hecho de conseguir los votos lo veo cuesta arriba. Lo más fácil para muchas de estas bancadas que tienen encima, digamos, una papa caliente, la UNE, por ejemplo, porque la UNE tiene a Sandra Torres diciendo... no se debió firmar, debe haber sido el siguiente gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, están los 29 diputados de la UNE. Supongamos que la otra semana se reúnen para ver este tema. ¿Se van a sentar y qué van a hacer? ¿Ratificar el acuerdo? No lo creo. Pero también yo no creo que los 29 diputados de la UNE se quieran poner en medio del tren. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo más fácil? No ir al Congreso, no hay quórum. La pregunta es si hay un tren, de verdad. Porque si se dan cuenta, ¿a qué me refiero con eso? El señor Trump, el presidente Trump, no se va a meter en política guatemalteca
a ver los 400 actores que hay aquí. No jamás. No va a ser microgerencia. No, hombre, jamás. ¿Quién es este PDH que me está molestando? Trump no va a hacer eso. Entonces, si se dan cuenta, la reacción cuando iban a firmar el tercer país seguro, porque iban a firmar tercer país seguro, y la CC le dice, mira, el camino es otro, si vas a firmar eso, lo estás haciendo mal, o sea, eso no va a tener validez. Y se concede el amparo provisional. Ellos dicen, no, tenemos esto que ha dicho la Corte, entonces, por culpa de la Corte, nosotros no vamos a poder ir a firmar, señor Trump. ¿Y Trump contra quién la agarra? Contra el presidente Morales. Y empieza a decir, yo no me creo lo que dicen estos tipos. Yo creo que ellos querían que la Corte lo hiciese. Esto es compadre hablado. Porque ellos, en la mente de Trump, mandan a todos estos criminales allá arriba, hacia nosotros, y ¿por qué no querrían hacerlo? Por supuesto, están contentísimos con hacerlo. Trump, si va a presionar, es más fácil que presione a su interlocutor. Que es como, cúmpleme, tú me prometiste que me vas a cumplir, cúmpleme, ordena tu... ¿Cómo lo arreglas? Ordena tu changarro, pero no se va a meter Trump. Digamos, estimados tuiteros, netcenteros algunos, trolls otros, despistados. Digamos, amigos tuyos. Amigos de todos. Muchos están... Uno escribe algo sobre Trump y le taguean. Señor Trump, Mr. Trump, look... Keep the visa of this guy. Trump no se va a poner a mirar los tweets de ustedes, ni a leerlos, ni a tomar acciones contra nosotros, o contra el PDH, o contra nadie en la política guatemalteca, porque usted lo taguene en Twitter. Por favor, por Dios bendito. Pero lo que sí va a pedir Trump es resultados. ¿Pero a quién se los pide? Ese es el punto. Yo no sé si Trump... se lo pide a un presidente. Yo no sé si Trump de repente va a entender que el presidente tiene enemigos dentro, o cómo los tiene, sino que a lo mejor vuelve otra vez a su idea original. Claro, otra vez me lo votaron ahí porque ellos no quieren, porque ellos me mandan criminales. Entonces, por supuesto que su incentivo es seguir mandándome criminales y ponerme excusas. Es como el jefe que agarra a un gerente y le echa la culpa al gerente. Él no se va a la planta de producción y empieza a buscar a empleados, a ver a quién despide. Eso no lo va a hacer el gran dueño de la empresa. Despide al gerente, que es con el que tiene interlocución. Yo no sé, puede que sí, puede que no. Trump es una persona muy difícil de predecir, pero yo no le veo, con la cantidad de cosas que tiene y con el desprecio, las fotos, su lenguaje corporal con el ministro Denhart, que parecía un niño de pupitre ahí al lado de Trump diciéndole firma ahí, y digamos ese nivel de sumisión. Yo no creo que Trump, con el desprecio que nos tiene como país, o sea, con el desdén, vamos a decirlo así si quieren, más que desprecio, se dedique a ver cómo es la política guatemalteca y quién le está metiendo zancadillas a Jimmy Morales. Y da la sensación de que ellos, lo que quieren ellos es que Trump se fije en la Corte, que Trump presione a la Corte, que le quite las visas a Philip Chicola porque está hablando mal de Trump. Eso no va a pasar. Ahora, eso no va a pasar. Es que es no tener ni idea cómo funciona la política. ¿Algún beneficio de esto que se firmó? Mira, solo que nos traiga dinero, que yo sí creo que bajo la manga es una promesa de pisto en inversión. Claro, promesa... pero en inversión, no en cooperación. No, en inversión. Porque en inversión en cooperación el mismo Trump ha dicho, miren, sí, pero eso lo paramos ya hace 9 meses, ¿verdad? Y además por esa misma actitud proempresarial que Trump haya dicho, vamos a poner dinero... Porque si nos ahorramos todo ese dinero que se ahorran lidiando con los hondureños, salvadoreños y otros países, porque el acuerdo no dice que sean solo salvadoreños y hondureños, puede haber congoleños o lo que ustedes quieran ahí. Si nos vamos a ahorrar todo ese dinero lo podemos perfectamente agarrar en unos fondos e invertirlo en Guatemala. Vamos a ponerlo así y puede ser una buena cantidad de dinero. El problema con eso es que una cosa es la promesa de la inversión y otra cosa es la inversión. Que se haga. Que se haga, cuándo se hace, cuánto tiempo. Porque, fíjense, yo me acordaba hoy, por un proyecto que yo estoy trabajando, y me gustaría saber información de eso, de los famosos $2.000 millones que prometió, en teoría, Israel, y que anunció el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, que nos iban a llegar por haber... firmado la paz. No, por haber trasladado a la embajada. No, eso es verdad. Pero dijo 2.000 millones de inversión el año pasado, en mayo de 2018. 2.000 millones. Yo no sé si han llegado esos 2.000 millones.
me da la sensación Es de una que promesa. uno no lo Y ni van a nota llegar. nada. Y ni van a llegar. Ese es el tema. O sea, Y yo sí, lo que sí creo es que puede haber una promesa de inversiones, de dinero aquí, en los próximos días o semanas, como para compensar todo el desgaste que está teniendo el gobierno. Pero de eso no hay detalles. Pero antes ese es un tema que va a seguir dentro de la discursividad política de Estados Unidos, este tema, por lo menos del lado del presidente Trump. No digo los republicanos, pues de hecho, porque muchos republicanos están ni de acuerdo con él, del presidente y el equipo ¿verdad? El equipo de Trump. Este tema es fundamental. Este tema, el de migración, principalmente el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, que están ahí, y la crisis que ha generado en la frontera y lo que le puede pegar a la campaña y todo eso, esto va a seguir. Entonces, para nosotros. Y los demócratas también van a. por supuesto. Van a dar con esa Entonces, los demócratas van a ser jalados a la discusión de este tema. Mira, beneficio, yo creo que el beneficio tal vez es pedagógico. Estamos entendiendo mejor nuestras relaciones con Estados Unidos, estamos entendiendo mejor qué es tener 36% de las exportaciones en Estados Unidos, de nuestras exportaciones en Estados Unidos. El beneficio es pedagógico, me gusta ese concepto. Sí, ya solo nos queda aprender. Y que para nosotros es 36%, nosotros para ellos, en el programa de la semana pasada, el cálculo era 0.00042, ¿verdad? Entonces, pero que también nosotros sí tenemos que ver hacia nosotros. Creo que esa es otra gran lección dentro de la pedagogía migratoria, ¿verdad? Y que, miren, no es difícil preverlo. Va a crecer el negocio de coyotes. Principalmente ahora varios coyotes que quedaron de alcaldes. Sí, ¿no? Y esto se va a encarecer, ya lo Porque ya lo que van a hacer los obvio. coyotes, Y van tal a- y como ha pasado con las rutas de la droga, es buscar otros mecanismos. Porque al final pasa exactamente lo mismo que querer resolver. Aquí el sería problema. rutas, porque aquí no hay sustituto. Pues la demanda ahí ¿verdad? está. La demanda ¿Y ahí está de los servicios. ¿Por mar? No, por eso te digo, no hay sustitutos, no es como la droga que Ajá. puede ser cocaína o puede ser Es que- heroína Pero o puede ser otros pastillas. procedimientos Pues. más Porque se nos olvida complejos. que el negocio de los carteles y de los coyotes, más que pasar droga o pasar personas, el negocio de esas estructuras es burlar al Estado. Entonces lo que pasa es que hoy el bien que ellos utilizan es la droga o la persona, pero al final su modus vivendi es encontrar de forma permanente los mecanismos para asegurarse cómo burlan al Estado. El contrabando, toda la vida. Hemos llegado al final de esta interesante hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, Daniel, prometo no irme tanto tiempo. Tú vete más las veces adelante. que quieras, solo que no nos vendas la idea de que te has ido a trabajar. He Y la ido a verdad, trabajar, he ido a trabajar. Luego la gente pregunta. No fui a solicitar asilo ni nada. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.